La historia heroica de Venezuela y su resistencia al bloqueo de Estados Unidos y sus aliados ya se ha contado con detenimiento. Sin dudas, es una historia heroica. Sin embargo, conviene, como el revés de la tela, hablar un poco sobre sus antihéroes. Juan Guaidó ha huido de Venezuela, violentando todas las restricciones legales a la salida del territorio venezolano. Aterrizó en Colombia y luego en Estados Unidos. ¿Será que el presunto expresidente interino, como cual roedor marrullero, ha decidido escapar a sus culpas penales? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El exdiputado venezolano Juan Guaidó anunció en la mañana del 24 de abril mediante un comunicado que se encontraba en Colombia para participar en la venidera conferencia del Diálogo por Venezuela, a pesar de las restricciones que pesan sobre su persona bajo investigación penal de las autoridades venezolanas. Acabo de llegar a Colombia de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos a pie, colgó en su cuenta oficial de Twitter Guaidó, que además de los problemas que seguramente pasó al irse del país, denunció que su integridad física se encontraba en peligro de continuar en Venezuela. En las últimas semanas, varios rumores habían hablado de una proyectada detención de Guaidó por parte de las autoridades venezolanas, que lo acusan de varios delitos, entre ellos traición a la patria, usurpación de cargos públicos, malversación de fondos que le impedían salir del territorio mientras dure la investigación. En los últimos días, el régimen nuevamente ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Así aseveró el político venezolano que en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela, manteniéndose así hasta fines del año pasado cuando fue desconocido por sus camaradas de la oposición. El desconocimiento de su presunto interinato estuvo acompañado de graves acusaciones de mal manejo de recursos confiscados a Venezuela. En el aspecto internacional, sus otroras aliados, Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos dóciles de Latinoamérica, le retiraron el estatus de presidente interino, dejándolo sin piso político internacional. Sin embargo, haciendo de la necesidad una virtud, Guaidó anunció que se dirigía a Colombia a solicitar reuniones con los dignatarios que estarán presentes en la próxima ronda de diálogos. Pero no se esperaba la respuesta que las autoridades colombianas le tenían reservada. El canciller de Colombia, Álvaro Leiva, en lenguaje diplomático pero de forma tajante, le anunció al errante exdiputado venezolano que no tenía permiso de integrar o intervenir en la conferencia, ya que no estaba invitado a participar en la agenda de trabajo. Primer golpe para Guaidó. Agregó el canciller Leiva que la primera ronda de conversaciones se realizará sin voceros del gobierno ni la oposición venezolana. Solamente estarán presentes los dignatarios de los países mediadores. Segundo golpe para Guaidó, que se quedó aparte, sin estatus legal migratorio en Colombia. Pero no todo quedó allí. Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana, que se encontraba de manera irregular en el país, al aeropuerto El Dorado. Así anunció un comunicado de la Cancillería colombiana que agregó que su destino eran los Estados Unidos. Al parecer, las autoridades colombianas estaban ansiosas de despedir al desagradable personaje. Tercer golpe. Siendo así, esta situación donde se encontró Guaidó eleva la tesis de su partida de Venezuela para huir de las acusaciones en su contra. De hecho, él mismo había puesto reparos a la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro, afirmando que ya existía una mesa de diálogo con sede en México. Los diálogos establecidos en la capital mexicana entre voceros del gobierno y la oposición venezolana desde octubre de 2022, mediados por México y Noruega, había arrojado un acuerdo en diciembre pasado, un pacto para el descongelamiento de $3.000 millones confiscados. Estos recursos debían ser devueltos a Venezuela, administrados por la ONU, para ser invertidos en programas sociales en el país. No obstante, hasta el sol de hoy no han sido consignados. Esta situación empujó al gobierno venezolano a pararse de la mesa, afirmando que la oposición y por demás Estados Unidos no respetaron el acuerdo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, anunció que el dinero no había sido liberado porque podrían ser reclamados por los acreedores a que el gobierno venezolano le adeuda. Empero, parece una excusa falaz para no cumplir los acuerdos del diálogo en México. Siendo así, al momento del anuncio de Gustavo Petro de facilitar la reanudación de las negociaciones, Maduro saludó con entusiasmo la propuesta sin dejar de entrever su escepticismo. Solo se podrá avanzar en el diálogo político entre venezolanos una vez que se haya anulado todas las medidas coercitivas aplicadas a nuestro país, concluyó un comunicado de la Cancillería venezolana. Desde el 28 de marzo de 2023, día en que Petro hizo pública su propuesta, la figura de Guaidó no ha sido tomada en cuenta, y mucho menos la entelequía de la presidencia interina. El diálogo de alto nivel se ha dado entre Maduro y Petro, y de este con Joe Biden de manera directa. De hecho, Petro, en una reunión efectuada con Joe Biden, precisó los elementos que forman el núcleo de la reunión convocada por el mandatario colombiano: desmantelar los esquemas de sanciones que asfixian la economía venezolana, exigencia del gobierno venezolano para regresar a la mesa. En ese encuentro, Biden ni siquiera preguntó o saludó la figura de Juan Guaidó. De esta manera se puede colegir que las autoridades estadounidenses ya desecharon definitivamente al peón. Obviamente, Guaidó comprende que ya no tiene el apoyo de Washington. Anteriormente, las amenazas contra Venezuela ya no corrían tampoco por cuenta del exdiputado. Queremos ver pasos concretos por parte del régimen de Maduro para que cumpla sus compromisos de negociar de buena fe, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Juan González, principal asesor para Latinoamérica de Biden, deslizó la posibilidad de levantar las sanciones, pero reiteró que Washington ejecutará una relajación de las restricciones económicas si el gobierno de Maduro cede para concretar esas elecciones justas y libres. Obviamente, ningún burócrata estadounidense ha necesitado ya a Guaidó para declarar los designios de la administración Biden. En otras palabras, la omisión del olvidado personaje puede ser entendido como un mensaje implícito para que las autoridades venezolanas puedan ejecutar el apresamiento sin consecuencias desde el norte. Sin embargo, en el año 2020, Juan Guaidó, con prohibición para salir de Venezuela, desconoció un mandato del Tribunal Supremo del país y visitó precisamente Colombia. En ese momento, la gira fue para apretar tuercas contra Caracas. Las autoridades venezolanas asintieron el golpe y esperaron. En esta oportunidad no parece ser igual. Por un lado, el gobierno venezolano, por medio de las gestiones de Petro, ha logrado aparentemente conseguir una ventana de diálogo con Estados Unidos. Y por el otro, Guaidó se ha quedado sin respaldo internacional, quizás su única base de sustento. De esta forma, el diálogo se encamina por un sendero más diáfano. En todo caso, las autoridades venezolanas y Gustavo Petro no deben olvidar que Estados Unidos sigue siendo el mismo marrullero de siempre, y con la melodía del cubano Silvio Rodríguez, en el imperio mañoso nunca se debe confiar. En cuanto a Guaidó, ya ubicado en Miami, su opaca figura toma los contornos propios del antihéroe. La historia de la Patria Grande ya empieza a registrar uno de los personajes más oscuros de los últimos tiempos. Sin dudas, podrá escapar de Venezuela, pero jamás al juicio de la historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.